Vamos a resolver este primer ejemplo que tiene que ver con el principio de Bernoulli, que ayer estuvimos revisando lo que descubrió Bernoulli y lo que enuncia el principio de Bernoulli. Nos hablan de aquí de los huracanes. Los huracanes pues, pueden alcanzar velocidades de 150 kilómetros por hora o más. En este caso nos están indicando que partimos del supuesto de que un huracán sopla con un viento de 28 metros por segundo. Nos piden calcular en el inciso A, vamos a resolver el inciso A, la reducción de la presión. O sea, no exactamente nos están pidiendo calcular la presión en el punto 1 o la presión en el punto 2. Lo que nos están pidiendo calcular es el cambio en la presión. O sea, cuánto se reduce la presión. Eso es lo que vamos a determinar. Para determinarlo, pues vamos a utilizar el principio de Bernoulli. Pero no se utiliza tal y como está enunciado. Lo vamos a ir reduciendo términos hasta encontrar la ecuación que tenemos que resolver. El principio de Bernoulli me dice que la energía cinética, que está dada por la expresión densidad por velocidad al cuadrado en el punto 1 sobre 2, esa es la energía cinética, más la energía de presión, densidad por gravedad por altura en el punto 1, perdón, más la energía potencial, más la energía de presión o la presión 1, va a ser igual a las energías en el punto 2, o sea, la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 más el valor de la presión 2. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que resolver. En la situación que nos plantean, lo que vamos a calcular es el cambio en la presión, o sea, una diferencia en las presiones. Esa es la letra griega delta, ¿correcto? ¿Qué información tenemos? Pues vamos a representarlo. Tenemos una casa, ¿de acuerdo? Que por ahí nos indican que es una casa. Vamos a poner el techo de manera horizontal para que nos quede claro nuestra situación, ¿sale? Y nos dicen que sobre el techo de la casa, pues sopla viento. Vamos a considerar que sobre el techo de la casa, pues vamos a ponerlo como nuestro punto 1, ¿sale? Y sobre el techo de la casa hay un viento de 28 metros por segundo, o sea, su velocidad que tiene. Es la información que nos da. Además nos dicen que la densidad que tiene el aire, pues es 1.28 kilogramos sobre metro cúbico. La información que no está explícita, nosotros la tenemos que deducir. Así como hay viento sobre la casa, pues cuando hay un huracán, debemos de tomar en cuenta que la casa permanece cerrada. Entonces, esa velocidad en el punto 2, ¿qué valor va a tener? Si el aire no se mueve en el interior de la casa. No hay corrientes de aire en el interior de la casa, no hay viento en el interior de la casa porque está cerrada. Entonces, su velocidad, ¿cuánto va a ser? Cero. Su velocidad va a ser entonces 0. ¿Sale? Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta lo siguiente también, pues cuando nosotros medimos la altura respecto al piso y respecto a la parte inferior de la casa, que sería precisamente la altura número 2, porque aquí estamos poniendo el punto número 2, ¿de acuerdo? Y cuando medimos la altura con respecto a sobre el techo, esa es altura 2, altura 1, realmente la diferencia que podemos encontrar en las alturas es prácticamente despreciable. Tomando en cuenta esto, que la velocidad en el punto 2 es 0, pues esta expresión la podemos eliminar, porque la energía cinética, pues hacer la velocidad 0, pues es 0. Al tener prácticamente el mismo valor, la altura 1 y la altura 2, ¿sale? Pues estas expresiones la podemos eliminar porque van a tener
el mismo valor. De tal manera que cuando yo haga las operaciones algebraicas, yo pueda ir despejando y que la densidad por la gravedad por la altura 2, yo lo pase al otro lado de la ecuación, pues va a pasar restando. Y como tienen prácticamente el mismo valor, pues el resultado de esa diferencia va a ser cero. O lo podemos ver así, el resultado de la diferencia de las alturas prácticamente cero. Entonces, la energía potencial en uno y otro punto es del mismo valor. Por eso lo podemos eliminar de la expresión. Entonces me queda la expresión, la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1 sobre 2 más la presión 1 es igual a la presión 2. A ver, díganme ustedes, ¿en qué punto, en el 1 o en el 2, vamos a encontrar mayor presión? Tomando en cuenta las velocidades que hay en cada uno de estos puntos. ¿Cómo será la presión en el punto 1 con respecto al punto 2? ¿Menor o mayor? Menor presión. Entonces vamos a Menor encontrar presión menor afuera. presión. Correcto. Y en el interior vamos a hallar mayor presión. Entonces la presión 1 va a ser menor comparado a la presión 2. Bueno, como me piden calcular un cambio en la presión, hago lo siguiente. Al ser menor la presión 1 y para que no me dé resultados negativos, pues lo muevo al otro lado de la ecuación. Está sumando, va a pasar restando. Entonces la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1 sobre 2 es igual a la presión 2 menos la presión 1. Esta diferencia que nosotros podemos observar en las presiones es el cambio en la presión que nos están pidiendo entonces determinar o calcular. Lo paso a la siguiente hoja para terminar de escribir la ecuación. Bueno, aquí la traigo a la vista. Entonces les decía a ustedes que esta diferencia que hay entre la presión 2 y la presión 1 es el cambio en la presión. Entonces, el cambio en la presión, que es lo que me están pidiendo calcular, es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 1 dividido entre 2. Y de la ecuación que teníamos al principio, la ecuación que vamos a resolver es esta. Esa es la dificultad que tiene el trabajo con el principio de Bernoulli. Que la ecuación como está expresada, no así la utilizamos. Tenemos que ir analizando la situación para que finalmente lleguemos a la ecuación que vamos a resolver. Hacemos entonces, a partir de esa ecuación, la operación. El cambio en la presión, ¿a qué va a ser igual? A la densidad. El problema, si no mal recuerdo, decía 1.28 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la velocidad en el punto 1. Si no mal recuerdo, pero de todas maneras vamos a revisarlo, nos dice 28 metros sobre segundos que vamos a elevar al cuadrado. Y eso entonces lo vamos a dividir entre 2. El cambio entonces en la presión va a ser igual, pues sacamos nuestra calculadora y hacemos esa operación indicada. ¿Cuánto les da? 501.76. Es correcto. 501.76 y estamos hablando de presión. La unidad de medida entonces va a ser pascales. ¿Estamos claros? La unidad de medida que resulta son los pascales. Y ya resolvimos el inciso A. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿podría regresar un momentito a la hoja anterior?
Gusta, gracias. Vamos con el inciso B. Aquí está el ejercicio. Vamos a resolver ahora el inciso B. En el inciso B nos piden calcular la fuerza que se ejerce sobre el techo y nos preguntan en qué dirección se va a ejercer esa fuerza. Esto lo vamos a deducir. Entonces lo que vamos a buscar es el valor de la fuerza. Consideremos que ya conocemos la presión. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula que podemos utilizar para calcular esa fuerza si conocemos la presión? Presión es igual a fuerza entre área. Es correcto. Presión es igual a fuerza entre área. La presión es el cambio que calculamos, los 501.76 pascales. El área no lo conocemos, pero me dicen las dimensiones que tiene la casa. Es un cuadrado, el techo de la casa, ¿de acuerdo? Porque me dice que son dimensiones 4 por 4. Entonces, ¿cómo busco el área de un cuadrado? ¿Escucho? Área de un cuadrado. ¿Es lado al cuadrado? Es correcto. Entonces lo vamos a buscar con lado al cuadrado. Entonces el lado me dicen que son 4 metros. Ya con esto podemos hacer las operaciones y los despejes que sean necesarios y que nos ayuden a resolver el ejercicio. Primero calculamos el área. Lado al cuadrado, entonces 4 metros elevado al cuadrado. El área, por lo tanto, va a ser 16 metros cuadrados. Buscamos ahora la fuerza. La fórmula se necesita despejar. ¿Cómo quedaría la fórmula despejada? Presión por área. Es correcto. Presión por área. Así tenemos la fórmula despejada. Entonces, la fuerza, ¿a qué va a ser igual? A los 501.76 pascales, que recordarán pascales son newton por metro al cuadrado, multiplicado por los 16 metros cuadrados. Así cancelamos metro cuadrado y la fuerza va a ser igual. Hacemos ese producto, los 501.76 por los 16. ¿Cuánto nos da? 8028.16. Correcto, 8028.16 newtons. ¿Y hacia dónde estaría dirigida esta fuerza? Pues si observamos la ilustración que hicimos para el inciso A, ¿dónde es mayor la presión? ¿En el exterior o en el interior? En el interior. Entonces, ¿la fuerza hacia dónde se va a dirigir? Hacia el exterior. Correcto. Es decir, la fuerza se dirige hacia arriba. ¿Sale? Hacia el exterior. También así se puede decir. Y con esto ya resolvimos nuestro primer ejercicio.